Bueno, muchas gracias Paula y Daniela. Ahora vamos a continuar con la siguiente charla, pastizales bajo riesgo, efectos de la herbivoría del guanaco de un ensayo de exclusión en Mata Negra, en Santa Cruz. Para ello tenemos la presencia de Gabriel Oliva. Él es biólogo y doctor en ciencias de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ecología de pastizales. Actualmente desempeña funciones como coordinador de investigación de la Estación Experimental de Santa Cruz. Trabaja en temas relacionados a los impactos del guanaco y la desertificación sobre la vegetación y monitoreo de pastizales. Y además es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en la Cátedra de Biología General. También nos acompañan Carla Cepeda. Ella es ingeniera agrónoma y becaria doctoral de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente trabaja en el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Santa Cruz en temas relacionados a impacto de la herbivoría sobre los pastizales naturales, como también en monitoreo y estudio de las poblaciones de guanaco en Santa Cruz. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Adelante. Bueno, compartimos la presentación. Hola, ¿nos escuchan bien? Sí, perfecto, se escucha bien. Bueno, un gusto estar acá, yo soy Gabriel. Y yo soy Carla, y ahí vamos a mostrarles un poco el trabajo que venimos haciendo. Voy a compartir pantalla. Pantalla, y tenés que ponerla en modo presentación. Modo presentación, ahí dejamos de ver todo. Y tenés que mirar un minutito. Bueno, como dijo Katy, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco de un trabajo que venimos haciendo yo entré en INTA hace aproximadamente 10 años. Como bien me presentó Katy, soy ingeniera agrónoma, no soy bióloga, entonces cuando ingresé a INTA me tocó trabajar sobre la temática de guanacos, que era una temática que se había dejado de trabajar durante un tiempo en INTA, no se le había dado prioridad, y allá hace 10 años atrás se le vuelve a dar prioridad y me llega la propuesta de hacer un doctorado relacionado con esta temática. A lo largo de la charla, nosotros entendemos que queden algunos conceptos claros. El objetivo de esta charla es evaluar el impacto que tiene el guanaco sobre los pastizales naturales en el sur de Patagonia, mostrar el trabajo que venimos haciendo, las densidades de guanacos estimadas a campo, comparar estas densidades con la capacidad de carga que también estimamos de ciertos establecimientos a lo largo de Santa Cruz, explicar un experimento de exclusión de guanacos en 2 sitios que no tienen ganadería, que son exclusivos de guanaco, que es parte de los resultados de mi tesis, y mostrar sus efectos, los efectos que nos dieron a lo largo de 5 años de estudio. Bueno, nuestra charla la vamos a basar en 3 hipótesis que no son nuestras, sino que son las hipótesis con las que nos encontramos a medida que fuimos recorriendo este camino de aprendizaje en la temática de guanaco. Estas hipótesis son hipótesis fuertes, porque son hipótesis que tienen muchas publicaciones y mucho sustento científico, de las cuales tuvimos que tomar una a una y chequear cómo podríamos evaluarlas a nivel de Santa Cruz y comprobar que en nuestras predicciones estas hipótesis no se cumplen, como este grupo de científicos que defienden un poco la conservación y el no aprovechamiento de la especie del guanaco vislumbran un poco la temática del guanaco. Entonces, estas 3 hipótesis que vamos a recorrer a lo largo de la charla se basan. Hipótesis 1, el comportamiento territorial del guanaco que tiene esta especie, ¿no? Hace que sus densidades se mantengan debajo de la capacidad de carga. Esto es principalmente dado en las familias. Como saben, los guanacos tienen ciertas jerarquías, las familias son territoriales, y los machos, los grupos de solitarios que tienen hembras y machos, son más bien móviles. Pero esta defensa que tiene el guanaco de su territorio, hipotéticamente hace que el guanaco no destruya el recurso que está usando, sino que lo conserve. Entonces eso hace que se mantenga siempre por debajo de una cierta capacidad de carga. En sistemas mixtos, los guanacos son desplazados a sitios más marginales y a consumir forraje de menor calidad. Esta hipótesis es con la que
Actualmente seguimos luchando porque, bueno, hay mucha información en publicaciones que defienden que los ovinos en un territorio compartido de ganadería mixta desplazan y comen la mejor calidad del pastizal y el guanaco queda relegado a sitios marginales, a pastos de menor calidad, a menos disponibilidad de agua. Y bueno, esto también tuvimos que chequearlo con los trabajos que fuimos realizando a campo. Y por último, la tercera hipótesis, que los guanacos, como han coevolucionado con estos pastizales del sur y están desde el Pleistoceno en estas tierras, no generan impacto sobre la vegetación. Y esto se lo atribuyen principalmente a la morfología de la especie, al tipo de peso, las almohadillas que tienen en sus pies, que no generan un impacto como lo genera el ovino en los pastizales, o sea, en el suelo, al tipo de aparato bucal que tienen, que genera un tipo de corte que es distinto al que genera el ovino, y bueno, toda esta sumatoria de cosas haría que el guanaco, como se autorregula, no generaría un impacto como generaron las altas cargas ovinas en un determinado tiempo en Santa Cruz. Entonces, a lo largo de esta charla le vamos a contar sobre dos publicaciones que tenemos hoy sobre la temática. Esta publicación, que se llama La vieja costumbre de tropezar con la misma piedra, se encuentra hoy en revisión en una revista que se llama Ecología Austral. En esta publicación nosotros lo que hicimos fue mostrar un trabajo que hicimos entre el año 2016 y 2020 en 16 establecimientos de Santa Cruz. Estos establecimientos, a su vez, fueron, los resultados de estos establecimientos aportaron y fueron partícipes a la prueba piloto que se generó en el año 2019 para lograr que se cambie el Plan Nacional de Manejo de Guanaco. Finalmente logramos un cambio al Plan Nacional que se había redactado en el 2006, pero bueno, no logramos todos los cambios que queríamos, entonces eso, pero se colaboró fuertemente a que eso sucediera. Estos 16 establecimientos se recorrieron vía relevamientos terrestres, se obtuvo la densidad de guanacos de cada uno de estos sitios con un esfuerzo de muestreo de 1.353 kilómetros recorridos. Recorrimos establecimientos que tenían ganadería ovina, uno con ganadería vacuna y 4 establecimientos que no contaban con ovinos en su producción. Entre ellos está un parque nacional y, bueno, y como nombraron hace un momento, la estancia Cañadón Vacas. En este estudio logramos obtener la capacidad de carga a partir de imágenes MODIS, que es lo que explicó Paula y Daniela hace un momento. Se trabajó con el promedio de imágenes MODIS desde 2000 a 2015, se obtuvo la productividad primaria neta aérea, y en función de esa productividad primaria se calculó la capacidad de carga en equivalente guanaco por kilómetro cuadrado. Para lograr este equivalente se utilizaron una asignación hacia los guanacos de 750 kilos de materia seca por año y para los ovinos de 513. Entonces ahí se hace la relación 1.5 que un participante preguntó hace un momento. Entonces, en ese contexto nosotros lo que hicimos fue comparar lo que había para comer, digamos, versus las poblaciones de guanaco, lo que había para comer versus las poblaciones de ovino, y la sumatoria guanaco-ovinos versus la capacidad de carga para cada uno de estos establecimientos. Y así poder chequear estas hipótesis que tienen tanto sustento bibliográfico detrás. Entonces, se utilizó para cada uno de estos establecimientos un relevamiento, por más que muchos de estos establecimientos cuentan con más de un relevamiento, se utilizó el último relevamiento realizado para sacar como una foto instantánea de lo que estaba sucediendo en estos sitios evaluados. Y bueno, entonces, como les decía, comparamos ovinos con capacidad de carga, guanacos con capacidad de carga y la sumatoria de las dos especies con la capacidad de carga. En el área sombreada van a ver la relación 1 a 1, todo lo que esté dentro del área sombreada va a estar con una utilización del pastizal correcta, vamos a decir, trabajando por debajo de la capacidad de carga del pastizal, haciendo un buen uso del pastizal. Entonces, cuando graficamos ovinos versus capacidad de carga,
un solo establecimiento estaba por encima de esta área sombreada, que quiere decir que estaría sobrepastoreando. Y este establecimiento fue un establecimiento de la zona de San Julián, que es un establecimiento que había tenido cerca de 23.000 ovinos de carga, y hubo un replanteo de la unidad ganadera y empezaron a descender la carga y bajaron a 12.000 ovinos en el transcurso de esos años que fuimos a evaluar. En el caso de equivalente guanacos versus capacidad de cargas, cuando fuimos a comparar para ver cómo se encontraban esas poblaciones con respecto a la capacidad de carga, la gran mayoría de los establecimientos estaban en una condición de sobrepastoreo, y algunos establecimientos estaban muy cercanos a la capacidad de carga y uno solo estaba en una condición buena de pastizales y con la existencia de guanacos. Este establecimiento en esa recorrida nos dio 4 guanacos por kilómetro cuadrado, prácticamente muy bajito a comparación de lo que nos dieron el resto de los establecimientos. Y bueno, cuando hicimos la sumatoria de guanaco más ovino, que es un poco lo que planteaban las preguntas de la charla anterior, bueno, ahí es interesante el resultado, porque todos los establecimientos, excepto uno, que es el mismo que está acá, estaban muy por encima de la capacidad de carga, algunos 2-3 veces por encima de la capacidad de carga de su pastizal. Por otro lado, al evaluar esto que les comentaba al principio, que el guanaco se ve relegado a sitios más marginales y que el ovino es el dominante en el territorio, corriendo su nicho, nosotros, según la teoría, esperábamos encontrar una relación. Si efectivamente eso sucediera, una relación negativa, a más ovinos, las poblaciones de guanacos se encontrarían en descenso. Y, dato curioso, no sucedió así. Es un comportamiento lineal, vamos a decir, medio ascendente. No es significativa la relación, pero no sucedía ese comportamiento negativo que, según bibliografía, es tan marcado y tan registrado en esta competencia entre especies. Eso no lo encontramos, no sucedió. Entonces, bueno, un poco rompimos ese mito. Si bien la relación es baja, y nosotros creemos que probablemente el guanaco no elija esos sitios por una cuestión de que sea el ovino el que determina qué sitios elija el guanaco, sino que sean otras variables las que expliquen por qué el guanaco se encuentra donde está. Entonces, está la relación, pero quizás no es el ovino el que explique los sitios elegidos por el guanaco. Ahora sigue Gaby contando el resto de la experiencia. Bueno, lo que vieron hasta ahora fue cómo se distribuyen en el espacio los guanacos y a qué densidades llegan. También nos preguntamos cómo es la dinámica de esto, o sea, cuando coloniza los guanacos un área, a qué densidades pueden llegar, en qué tiempo, y si realmente hay una estabilización o sigue creciendo en forma exponencial, como algunos temen, digamos. Entonces analizamos, son 2 casos, esto tiene que ver con la tesis también de Carla, son 2 casos en los cuales no hay ovinos. Uno es el Parque Nacional Monte León, que tenemos datos desde el 2002. Tenemos prácticamente 20 años de datos. De relevamientos de distintos autores, ¿no? Andrea Marino, los primeros evaluaciones son de la línea de base de Monte León, que se hace, digamos, antes de que se declarara, apenas declarado el parque. Y después tenemos, la mayor parte de estas son relevamientos que han hecho parques nacionales. Parques nacionales 2 veces al año hacen un relevamiento siguiendo una metodología distance, la que está digamos, aprobada por el plan nacional y el plan provincial.
o sea, es una metodología terrestre. Y acá estas son las densidades de guanacos, en guanacos por kilómetro cuadrado. Como les mostró recién Carla, en algunos casos los guanacos pueden llegar hasta 60, en algunos casos hemos tenido 60 guanacos por kilómetro cuadrado, que es altísimo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Monteleón? Lo que tienen acá en verde es la capacidad de carga, evaluada de acuerdo a la productividad. Esto también nos llevó mucho tiempo de discusiones porque en la charla anterior, Daniela y Paula les mostraron que hay metodología específica para evaluar la receptividad de ovinos. Pero, bueno, los guanacólogos siempre nos criticaron que en realidad esta metodología, especialmente el método Santa Cruz, lo que hace es enfocarse mucho en lo que come la oveja y no necesariamente el guanaco. Entonces, esta metodología es interesante porque lo que hace es ver básicamente cuánto produce un pastizal, digamos, una hectárea, por ejemplo, en esta zona, con 300 milímetros, está produciendo alrededor de 1 tonelada de pasto por hectárea. Y de esa tonelada de pasto hay una proporción que es bastante bien conocida para todos los ambientes, que es la que se puede comer, digamos, en forma segura. Esa proporción es alrededor de un 17% en estos pastizales semiáridos. Entonces, si se produce 1 tonelada, puedo comerme 170 kilos. Y bueno, haciendo una regla de 3, ¿cuánto come un guanaco en el año? Son más o menos 750 kilos, uno puede saber, bueno, cuál es la receptividad, ¿no? Entonces, esta sería el dato de receptividad. Y como ven acá, es alrededor de 17 guanacos por kilómetro cuadrado. Y el área que está sombreada es una estimación de la variabilidad, porque estos son datos de 20 años de imágenes satelitales, ¿no? Entonces puede ser, bueno, un poco mayor, un poco menor, esto es una desviación estándar. Cuando estamos dentro de esta banda, más o menos estaríamos bien. Aquí tendríamos menos, digamos, está bien porque ahí está por debajo de la carga, pero estamos en problemas cuando estamos por arriba. Lo que ven en Monteleón es, bueno, hay por supuesto muchas variaciones, no sabemos muy bien explicar, digamos, por qué son tantas variaciones. Hay problemas de muestreo, puede haber errores, puede haber alguna migración interna. Sí, y la superficie del parque recorrida, al ser un parque nacional, es muy baja con respecto a la totalidad de las hectáreas que tiene Monteleón. Son 63.000 hectáreas y son en realidad 21 transectas que recorren muy pocos kilómetros. Entonces puede que las poblaciones no se avisten sobre las transectas recorridas, pese a que se transiten 2 veces al año, estaciones de verano, primavera e invierno y otoño. Bueno, pero como ven, digamos, hay una tendencia levemente creciente, que no es significativa, y parecen de alguna manera estabilizarse las poblaciones alrededor, un poquito por arriba de la capacidad de carga del ambiente. ¿Qué pasa en Cañadón Vaca? En Cañadón Vaca tenemos desde el 2014 hasta el 2022, son menos años, pero en toda esta etapa, en el 2008 fue que se sacaron, no, en 2018 se terminaron de sacar todos los ovinos de Cañón de las Vacas. Cañón de las Vacas, como se dijo recién, estuvo peleando por el tema de mantener los ovinos durante mucho tiempo, pero paulatinamente fue perdiendo las existencias y en el 2018 terminaron de sacar completamente los ovinos. Bueno, y la cantidad, digamos, la densidad es bastante alta, como ven, es bastante por arriba de la capacidad de carga, sin tener en cuenta que acá también había ovinos en ese momento. De todas maneras, en el largo plazo parece no dispararse tampoco la población. De alguna manera hay algunos controles poblacionales.
Y también hay que tener en cuenta que estos dos ambientes tienen predación. Es posible que la diferencia también sea que en unos lugares hay predación, hay pumas, y en ambientes ganaderos no hay pumas porque están controlados, por supuesto. Bueno, esta es el área de Monteleón, el Parque Nacional Monteleón, y esta es Cañadón de las Vacas. Vamos a contarles el estudio de tesis de Carla, que bueno, se basa en estas evaluaciones sobre estos dos grandes ambientes, alrededor de 100.000 hectáreas, que tienen una zona de costa y una zona de meseta. Lo que ven acá en marrón son áreas arbustivas y lo que van un poco más amarillitos son pastizales. Acá se hizo un experimento de exclusión de guanacos, o sea, la forma de estudiar el impacto de los guanacos sobre los pastizales es un poco distinta porque, digamos, no se puede hacer un ensayo de carga de guanacos, porque los guanacos son móviles y no tendría mucho sentido, pero sí se puede excluirlos. Los experimentos de exclusión se basan en la idea de que si uno tiene un disturbio como el pastoreo, si uno saca el disturbio, debería el ecosistema volver a expresarse o a reconstruirse, reaccionar. En el caso de que no hubiera efecto, como fue una de las hipótesis, digamos que el guanaco no afecta a la vegetación, no debería haber mucha diferencia entre adentro de las clausuras y fuera de las clausuras. Y bueno, eso es lo que estuvimos indagando, ¿no? El experimento entonces es en Monteleón y en Cañadón Vacas. Se hicieron 6 parcelas donde se pusieron los monitores maras, esos que tenemos, que son muy detallados y que permiten volver al mismo lugar con mucha precisión, y miden la cobertura de distintas especies también con mucha precisión. Entonces tenemos una buena evaluación de la riqueza y de otras características del suelo y de las plantas. Entonces, después de hacer estas 6 parcelas, estas 6 maras, se acercaron, se sortearon 3 y se cercaron. Entonces acá son cercos, son alambres altos a prueba de guanaco, de alrededor de 75 metros por 50. Son bastante grandes y fueron costosas y fueron difíciles de mantener. Pero, y un 80 de alto. Y sí, un 80 de alto. Bueno, y además lo que se hizo es, en 3 parcelitas por fuera de las clausuras y 3 parcelitas por dentro de las clausuras, se eliminó toda la vegetación. Esto para ver si el guanaco de alguna manera interfería en todo el proceso de reproducción de restablecimiento por semilla. En esas parcelitas no quedaba ninguna planta viva con partes vegetativas vivas. Entonces todo lo que se veía en el futuro iba a ser a partir de semillas. Estos son los dos ambientes. Uno es un arbustal bajo de mata negra, con mucho subarbusto, y otro es un coironal, un poco degradado, un poco en la zona de lo que se llama el puesto jack. Esta es una mara que la mara le llamamos a estos monitores, digamos, que acá tienen las líneas de 50 metros donde se mide la vegetación, y esta es la parcela fotográfica. Y atrás ven la clausura, hay otra mara que está dentro de la clausura. Y acá, bueno, tienen a Carla que está haciendo la evaluación de parche e interparche. Lo que vemos es cobertura, suelo desnudo, riqueza específica, índice de llano, que es una medida de diversidad, cobertura de subarbustos, pastos cortos, hierbas, o sea, por tipos funcionales de plantas. Y en los suelos vemos, son variables, digamos, que se toman a partir de indicadores de la superficie del suelo, que nos dan la estabilidad del suelo, la infiltración, la capacidad de que el agua infiltre, el reciclado de nutrientes, o sea, cómo se van reciclando los nutrientes de acuerdo, bueno, al mantillo
todo lo que entra a ver si se está reciclando. Y tamaño de parches e interparches. Los interparches son los suelos desnudos y los parches son los parches vegetados. Y son 2 transectas de vegetación y una transecta de suelo. Y se mide año 0 y a los 5 años se midió nuevamente. Entonces tenemos la de inicio y la de final 5 años después. Sí, eso es importante. O sea, tenemos una lectura inicial, clausuramos y dejamos tranquilo esto y vemos si hay diferencia, a los 5 años si hay diferencia adentro y afuera. Si la hipótesis de que no afectan es así, no debería haber mucha diferencia. Si están afectando, bueno, tendríamos que tener alguna respuesta. Estas son las parcelitas de remoción. Como ven, en el 2016 se removieron completamente con un rotocultivador. Y acá está en el 2021, Carla está, acá ven todas estas plantitas, se establecieron por semillas, entonces las fotografiamos, y bueno, y Carla la estuvo planimetrando y trabajando con esas fotos para contarlas, para ver el tamaño y la cobertura total. Bueno, estos son los resultados que vamos a mostrarles. Esto es un trabajo que acaba de... Hoy nos llegaron las pruebas de Galera, estamos muy contentos porque sería la primera publicación del impacto experimental, la comprobación del impacto del efecto del guanaco sobre la vegetación, ¿no? La revista es Phyton, es una revista internacional de botánica experimental. Bueno, lamentablemente está en inglés, pero bueno, en este gráfico lo que ven acá es el cambio. El cambio, acá son 10, por ejemplo, este es un 10% más de cobertura herbácea entre el 2016 y el 2022. Entonces, todas las barras que están hacia la derecha significa que creció, que esa variable creció entre esos 5 años. Las que están hacia la izquierda significa que esa variable descendió en esos 5 años. Y cuando tienen en rojo, tienen las áreas que quedaron bajo el pastoreo de guanacos, y en azul, aquellas que están sin pastoreo de guanacos. Y si tienen un asterisco, significa que el cambio fue estadísticamente significativo. Bueno, como ven, hay un aumento muy grande de cobertura, especialmente en donde no hay guanacos, ¿no? También crecieron significativamente las áreas por fuera, probablemente por 2 cosas, porque aumentaron los subarbustos muy fuerte, y además porque, bueno, estos fueron años relativamente buenos, y si se acuerdan, digamos, los productores que están conectados en esta zona, en el 2017 fue un año muy bueno, que fue justo el año después de que Carla hizo la instalación de su ensayo. Así que, bueno, en realidad estamos viendo un ensayo en un periodo relativamente favorable. Vemos que los dos bajó el suelo desnudo, pero acá empiezan las diferencias. Por ejemplo, la riqueza y la diversidad medida como Shannon Wiener aumentó significativamente en las clausuras y bajó no significativamente con guanacos. La cobertura de subarbustos, o sea, de leñosas, aumentó en los dos, pero aumentó más con guanaco. Y la cobertura de herbáceas aumentó muy fuertemente en las clausuras, y menos y no significativamente por fuera, digamos, bajo los guanacos. Y acá en realidad está una diferencia muy importante, que es que estos son los distintos tipos funcionales de plantas. Dwarf shrubs serían los arbustos enanos, subarbustos les llamamos. Shortgrass serían los pastos cortos. Estas son las herbáceas. Estos son los coirones, los tussock son los coirones, y estos son los arbustos altos.
Si empezamos de abajo, como ven, los arbustos altos la mata negra. La mata negra, sí, no cambió. Hubo un aumento muy importante de coirones, casi un 5% de aumento de coirones, que esto es muy notable y es significativo dentro de las clausuras. Como que de haber sacado el pastoreo de guanacos a los coirones le vino muy bien. Lo mismo que a las herbáceas. Estas son todas las plantas dicotiledóneas que no son pastos cotos, digamos, ¿no? Las herbáceas, los pastos cortos en realidad no hubo un efecto muy importante. Y en los arbustos, en los subarbustos, esto es importante, bajo los efectos del guanaco, bajo el pastoreo de guanaco, aumentaron significativamente los subarbustos. Entonces, gran parte, fíjense, del aumento de cobertura registrado se debe a que hubo un aumento de subarbustos. Entonces, resumiendo, lo que pasó acá es que cuando uno saca el pastoreo de guanaco, los coirones y las herbáceas aumentan y aumenta la diversidad. Mientras que por fuera, digamos, de las clausuras, se siguen acumulando subarbustos. Los efectos del pastoreo, esto es un efecto muy común del pastoreo, digamos, aumentar las leñosas y especialmente en este caso los subarbustos. Y hay mucho de esto publicado en los orovinos, pero escasa información sobre el efecto del guanaco. Es totalmente contraria a la información que está disponible. Sí, esto es en los primeros ensayos de guanaco, ¿no? ¿Qué pasa con los índices de estabilidad, reciclado de nutrientes, infiltración? Bueno, los tres suben, nos dan, acá está corrida, porque es estabilidad la que da significativa, pero como ven, digamos, con pastoreo de guanacos es poca el cambio. En cambio, los tres índices tienden a subir dentro de las clausuras. ¿Y qué pasa con los parches? Bueno, lo que pasa es que los parches tienden a aumentar, los parches vegetados tienden a aumentar y disminuye la fragmentación de parches en las clausuras. O sea, bajo la protección de las clausuras, los parches tienden a hacerse más grandes y a fundirse unos con otros. Entonces las áreas vegetadas son mayores. En cambio, bajo el pastoreo de guanacos, aumenta la fragmentación y aumenta la densidad de parches, porque, digamos, se hacen más chiquitos. Los parches tienden a dividirse y a hacerse más chiquitos. Esto es algo que también se ve mucho en el pastoreo. Se ve, por ejemplo, en los coirones. Eso es lo que vi en mi tesis doctoral ya hace mucho tiempo. Los coirones bajo pastoreo bovino tienden a fragmentarse y a hacer muchas plantas chiquitas donde había una planta grande. Y como ven, en los dos hay una tendencia al interparche a hacerse más pequeño. Bueno, ¿y qué pasa con las plantitas, digamos, con esas parcelas removidas que les mostraba Carla? Bueno, acá tenemos el número de plantas. Acá tenemos que por metro cuadrado, estos son como 150 plantas por metro cuadrado. Vieron que hay muchas plantas en realidad, después de 5 años. Todas estas plantitas establecidas por semillas, reclutadas por semillas. En azul tienen sin guanacos y en rojo tienen con guanacos. Y cuando las letras son distintas significa que hay diferencia significativa. Y bueno, lo que se ve, y acá tienen los pastos, las herbáceas, las dicotiledóneas herbáceas y los subarbustos o arbustos enanos. Lo que se ve es un efecto muy fuerte sobre los pastos, digamos. Hay mayor número de pastos reclutados, hay una mayor cobertura total de estos pastitos. Acá tienen, acá se ven que hay bastante más. Y el tamaño individual de las plantulitas también es mayor cuando están protegidos de los guanacos.
Bueno, y ¿querés seguir? La parte interesante. Bueno, y acá nosotros adjuntamos en el margen derecho, como ven ustedes acá, sería la productividad del área de tesis. Como ven, predomina en la parte costera el color naranja y en la parte de meseta este color medio amarillo mostaza, no sé qué color es. Entonces, esto equivaldría a que en las áreas costeras la capacidad de carga, la receptividad de guanacos por kilómetro cuadrado es de 10 a 20, y en las áreas donde predominan los pastizales, los pastos cortos y las gramíneas, la receptividad podría sostener una carga de guanacos entre 21 y 30 guanacos por kilómetro cuadrado. En estos circulitos nosotros marcamos en los años de tesis, contabilizamos todos los guanacos que medimos en el cuadro 1, donde está instalada la tesis en Cañabambacas, y todos los guanacos que medimos en el área del YAC, que es la de Festuca Palescens, en el Parque Nacional Monte-León. La diferencia de tamaño de los puntitos es que nos dio más densidad de guanacos en el área del YAC que en el área del 1 dentro de los años evaluados, que fueron 5 o 6 años. Entonces, acá lo que podemos ver como dato importante es que en estas áreas, donde decimos que entran 11 y 20 guanacos, nosotros tenemos 38 en un área donde entran 11 y 20, que sería Cañabambacas, y tenemos 51 en un área donde entran entre 21 y 30. Entonces esto, si bien es un comportamiento, estas densidades estimadas tienen mucha variación y mucho error porque la superficie relevada es poca en comparación a todo el establecimiento que hemos recorrido y tenemos datos de ambos establecimientos. Estos son sitios, se consideran sitios de sobrecarga de guanaco, y estos pastizales que están en estos sitios están soportando una carga muy por encima a la capacidad de carga de guanacos. ¿Querés decir algo más, David? No, bueno, esto también explica, esta fue una forma de evaluar cuál era la carga, porque cuando uno hace una evaluación, un ensayo de exclusión de ovino, sabe cuál es la carga afuera. Bueno, acá sabemos entonces que está bastante sobrecargado, casi el doble de lo que se recomienda, las áreas que están pastoreadas por guanacos. Y pese a que fueron años buenos, en los que, como mostró Gabriel en los resultados de las diapositivas anteriores, son años donde algunos cambios se evidencian positivos, tanto dentro o fuera de las clausuras. A este nivel de sobrecarga, digamos, no queda otra que pensar que estos cambios que vimos en el pastizal, a lo largo del tiempo, si se mantiene, va a generar cambios de estado hacia estados mucho más degradados. Y después, como para cerrar la charla, comentarles sobre estos relevamientos que nosotros tenemos registrados, que son relevamientos de INTA, de los que hemos realizado con las distintas agencias de acá de zona centro y sur. Todo lo que está en gris son los relevamientos realizados por nosotros. Los que ya les mostré al inicio son los relevamientos entre 2016 y 2020. Este año, desde el año pasado, acorde a la Comisión Asesora de Guanaco, hemos empezado a trabajar en clúster, es decir, tomamos grupos de establecimientos que tengan conexión interna, caminos y que sean colindantes, para poder estudiar a poblaciones no prediales, sino a nivel más grande, y poder ver esto de intercambio génico, esto de movimiento, de elección de sitios. El año pasado, en diciembre de 2023, fuimos a recorrer la zona de Mata Negra, todos estos establecimientos de acá. Diciembre no fue una buena época para ir, no registramos muchos guanacos. La gran mayoría de la composición de los grupos avistados es grupos de uno, digamos, machos solitarios. Acá les voy a mostrar uno
Esto fue más o menos lo que estuvimos viendo a lo largo de todos los 3 días de recorrido de esas zonas. Es una zona de matorral de mata negra muy cerrado. A su vez, en esas zonas lo que hicimos es un diseño para obtener disponibilidad de materia seca mediante el método Santa Cruz, que les explicaron las chicas con anterioridad, y a su vez también sacamos muestras de calidad de pasto en todos estos, en un diseño que hicimos para todo el clúster, para evaluar si el guanaco está ahí, por qué está, y con qué calidad de dieta está en esos sitios que está. No encontramos mucho, pero esto todo dato sirve para registrar y conocer el movimiento de las poblaciones en todo Santa Cruz. También tenemos a nuestro corresponsal, nuestro corresponsal de campo, que debe estar conectado, Francisco Milisevich, el jefe de agencia de la EA de Río Gallegos. Él nos trae, en sus recorridas, siempre nos trae videos de las poblaciones de guanacos. En esta oportunidad, este año, solamente puse 2, pero tengo más videos para compartir de Francisco, y está bueno porque eso nos permite registrar poblaciones y después poder elegir sitios para continuar evaluando las poblaciones y ver hacia dónde están, en qué momento están. No sé si en un principio de la charla, no sé si tocamos este tema, pero las poblaciones, a diferencia de lo que se cree, no están de forma continua a lo largo de toda la provincia todo el año. Tenemos una zona que todos los relevamientos que tenemos, y que tenemos relevamientos de más de un año, las poblaciones se mantienen como en un pastoreo continuo, que es toda la zona costera. La zona centro, en este caso, hablando con los productores de esta zona, quisimos volver ahora en julio, y un poco los productores nos decían, mirá, sigue igual a como vinieron en diciembre, no es que hubo una migración y tenemos presencia de la especie más que en la fecha que vinieron, así que por una cuestión de ver cómo podemos seguir, vamos a monitorear el área colindante con el Parque Nacional Icañadón-Vacas. Estimamos y esperamos encontrar este comportamiento que vimos y que le explicamos a lo largo de esta charla, se distribuya también en todos estos establecimientos. Muchos de estos establecimientos cuentan con relevamientos realizados por la provincia, muchos de estos establecimientos se han presentado a las prácticas de cosecha, que la provincia está trabajando de forma muy eficiente en lo que es la obtención de carne. Es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, pero que desde a poco va creciendo, y que con la ayuda de todos los que formamos la Comisión de Guanacos, calculo que vamos a poder hacer que esto crezca mucho más. Entonces, acá les comparto otro video de los de Francisco. Esto es en Zona La Esperanza, por arriba, frente al establecimiento de Gonzalo Sánchez, que habló en una de las charlas del viernes pasado. Bueno, esto es un grupo de guanacos, así se empiezan a visualizar las migraciones, son grandes grupos que se mueven. Hace poco. Claro, esto es la semana pasada, creo que Francisco después nos puede tirar el dato de la fecha. Y por último mostramos el campo, el establecimiento de Pancho, Francisco. Esto es un cuadro de María, el potrero de María. Vamos a ver a los guanacos moviéndose, y acá están los perros de Pancho trabajando en el campo, pero podemos ver grandes manadas moviéndose entre un sitio y otro. Estas poblaciones migratorias, que las vamos a encontrar, que están asociadas más a las zonas cordilleranas y estos sitios más cordilleranos, no tanto lo que es lo costero ni lo centro, nos plantean un gran desafío porque no los hemos podido capturar por el momento. Estamos registrando cuándo comienzan esos movimientos para poder ir a relevar y registrar todo esto. A su vez, INTA está trabajando en un proyecto junto con el Consejo Agrario para tener una base de datos pública en donde tenga representado en un GIS todos los relevamientos de guanacos, para tener un monitoreo online
de cómo vienen las poblaciones, en qué sitios y cómo vienen a lo largo del tiempo. Ese es un trabajo que estamos realizando desde INTA, junto con el Consejo Agrario. Y a su vez, este planteo de cómo tratar estas poblaciones grandes, manadas que generan migraciones, para poder capturar estos movimientos y tener este registro, porque lo que está pasando actualmente por datos de los productores es que bajan antes y suben antes. Entonces son el sistema de alerta temprana más eficiente que está teniendo la provincia hoy, porque cuando se quedan sin pasto bajan y justo se anticipan a los movimientos de veranada e invernada que hacen los productores, que hacen ustedes, para poder mover su hacienda. Entonces, comen antes que lleguemos y se van antes hacia los sitios que siguen. Bueno, entonces llegamos a las conclusiones de la charla. Espero que a lo largo de toda la presentación hayan podido responder los objetivos de la charla que tuvimos al inicio. Las conclusiones más importantes son que, bueno, los guanacos alcanzan densidades elevadas, que no parecen ser afectados por la presencia del ovino. En sistemas sin ovinos, la densidad parece estabilizarse un poco por encima de la capacidad de carga, que son los gráficos que mostraba Gabriel del análisis de una serie de 20 años entre Cañadón Vacas y el Parque Nacional Monte-León. En sistemas ganaderos con guanacos, la presión de pastoreo puede ser el doble de la recomendada. Estos son los gráficos que les mostraba al principio de la capacidad de carga sumada. Ovinos más guanacos genera un efecto de sobrecarga muy alto. Excluyendo a los guanacos, los pastizales ganan en riqueza específica, cobertura de coirones, hierbas, mientras que las parcelas pastoreadas ganaron cobertura de subarbusto. Esto es algo que ya está chequeado y muy estudiado para ovino, pero que en guanacos la teoría decía que el guanaco no iba a generar estos cambios, porque está desde siempre con estos pastizales y no genera ese impacto. Y un poco con el trabajo que está por salir en la publicación, nosotros en 5 años en un ensayo de exclusión vimos totalmente lo contrario. Sin guanacos los parches vegetados se hacen más grandes y aumentan los índices de reciclado, estabilidad e infiltración, mientras que las parcelas pastoreadas los parches se fragmentan, que es lo que les contó Gabriel hace un momento. Sin guanacos las plántulas que se establecen por semilla en áreas denudadas alcanzan mayor densidad, tamaño individual y cobertura. Los efectos observados son muy similares a los que se registraron en varios ensayos de exclusión de pastoreo ovino, y la producción ganadera sin un manejo de la fauna podría llevar a una nueva etapa de sobrepastoreo de los pastizales evaluados. Yo creo que el mensaje más importante es no importa cuál sea el herbívoro que está en estos pastizales naturales, los pastizales hoy están en riesgo por la sobrecarga de este herbívoro, en este caso sería el guanaco, que está hoy en mayores densidades en Santa Cruz, porque si hacemos pasamos los guanacos a equivalente ovino, sería 1.700.000 del último censo, sí, por 1,5, que sería el equivalente que estamos usando para relacionar las especies, y tenemos 2.300.000 ovejas. Sí. En realidad tenemos, esto es algo conocido, digamos, pero la carga que hay de herbívoros en guanaco es equivalente en este momento a la de ovinos, así que por supuesto, digamos, los dos herbívoros hay que tenerlos en cuenta cuando hacemos evaluación de pastizales y cuando ajustamos la carga. La gran pregunta, por supuesto, es cómo hacemos para manejar los números de la fauna, ¿no? Bueno, pero como Carla dice, digamos, se están haciendo adelantos en el tema con el plan de manejo. La demanda de carne de guanaco se ha perfeccionado bastante todas las técnicas de arreo, de captura, de traslado a los frigoríficos. Hay una demanda de carne de guanaco hoy en día, hay como 60 establecimientos restaurantes que están sirviendo guanaco, así que de a poco la industria del guanaco va
va progresando y nosotros consideramos que esa realmente es la forma de que se pueda, digamos, hacer un uso sostenible de los pastizales también. Y además, como en otro trabajo que estamos realizando desde INTA, financiado también por CFI como la base de datos, vamos a evaluar la calidad de carne de guanaco para que los cortes de carne salgan con una tabla de valor nutricional y esto permita ayudar, colaborar en lo que es la comercialización de la carne, que hoy es un cuello de botella también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Carla. Tenemos algunas preguntas en el chat que voy a ir leyendo. Eric dice, buenas noches, no me quedó claro cómo hacen el relevamiento de cantidad de guanacos. Por ahí si lo pueden explicar. Bueno, el relevamiento se basa en relevamientos terrestres. Se trabaja con vamos a hablar de predio, pero ya se está dejando de trabajar a nivel predial. Pero se trabaja en un predio, se trabaja con imágenes satelitales, se hace un diseño experimental con todos los caminos internos, que no sean rutas provinciales o nacionales, tratamos de no utilizar esos caminos, sino más bien caminos internos. Se hace un diseño de transectas con un determinado esfuerzo de muestreo, que tratamos que se abarque el 20% de la superficie total del establecimiento. Se hace una recorrida en camioneta, por esos transectos, líneas transectos diseñados, y en cada momento que se avista un grupo, se detiene la marcha, se registra el grupo en un ángulo, se registra un ángulo desde la camioneta, la geoposición del grupo con un GPS, la distancia con un telémetro, a dónde está el grupo, y la composición del grupo. Eso es muy importante porque esto de evaluar la composición del grupo nos va a permitir en el largo plazo como provincia poder determinar esto, proporción de chulengos versus hembra, proporción de hembras versus machos, tamaño de los grupos. Entonces es muy importante detenerse y poder clasificar o distinguir de manera eficiente los grupos. Registramos eso en una planilla y posteriormente esa planilla pasa a ser un Excel que se trabaja con máximo detalle posible, y eso luego se analiza en Distance Sampling, que es un software que está avalado por el Plan Nacional y el Plan Provincial de Manejo de Guanaco, y eso te estima una densidad de guanacos de ese relevamiento. Distance lo que tiene es, vos, sobre lo que viste, Distance te hace una estimación de lo que te perdiste de ver. Entonces, hay que tratar en estos relevamientos de recorrer la máxima cantidad de zona posible para eso que te perdiste de ver sea lo menos, ¿cómo se dice? Lo estime Distance por que sea más real a eso, entonces disminuir ese error. Entonces hacemos muchos recorridos, tomamos muchas observaciones, que necesitas alrededor entre 60 y 80 observaciones para que estadísticamente sea un dato fehaciente. Tomar bien cada una de las distancias y de los parámetros que se toman por grupo, y eso te va a permitir evaluar una densidad mucho más robusta estadísticamente. Perfecto, gracias. Ahí Mario Borea dice, en el caso de Cañadón de las Vacas y Monteleón, en esa serie de años, ¿cómo jugaría el factor migratorio de la especie? Saludos, excelente la disertación, gran trabajo. Hola Mario, bueno, nosotros, contrario a lo que, por ahí a tu pregunta, no registramos migración Las poblaciones de guanacos pueden ser cerradas, cuando la población ya vayas año a año a registrar, esa población ya llegó a su máxima capacidad de carga, pero no capacidad de carga del pastizal, sino capacidad de carga de la especie. El K sería. Claro, el K, conocido como K. Entonces, todas estas poblaciones que nosotros fuimos registrando a nivel costero son más bien poblaciones que están más bien estabilizadas. Distinto es si nos empezamos a mover en la provincia hacia zona centro y zona cordillerana. Ahí es como que esto de las migraciones
afecta totalmente la fecha en la que vos vayas y puedas registrar. Puedes sobreestimar si vas en la fecha de migración y agarraste todas estas columnas que van bajando como los videos de Pancho, o subestimar cuando llegaste y ya te pasó la migración hace un tiempo y bueno, y no pudiste registrarlo. Nosotros temíamos que en esta parte de Mata Negra, donde fuimos a hacer el último relevamiento de diciembre, que vimos poco, hayamos llegado tarde o muy temprano. Y bueno, quisimos ir en julio y no, evidentemente esa zona no es la zona de permanencia de la especie. Entonces por eso nos queremos ir más hacia la zona costera a ver si los vemos, o más hacia la zona cordillerana si podemos registrar estas migraciones. De todas maneras, esto seguramente tiene que ver con las oportunidades que tienen, por ejemplo, en Cañón de las Vacas no hay grandes veranadas, las mesetas altas no son veranadas como las de la cordillera, que se llenan de nieve y, bueno, y obligan a los animales a bajar. De todas maneras, pensábamos que habría alguna migración invernal y en el verano, digamos, subiendo o bajando la meseta, pero no se observaron. Entonces, bueno, por eso estamos aprendiendo mucho de la dinámica de la especie y, bueno, también son los primeros años que tenemos datos fuertes de esto. Y la importancia del dato temporal, porque eso muchas veces se pierde. Vas a un campo, relevas una vez, que muchos de nuestros datos son así, y no vas más. Entonces, una de las críticas fuertes que nos hacen para, como, no quiero decir desmerecer nuestro trabajo, pero para cuestionar el trabajo realizado de la publicación de los 16 establecimientos es que nos falta un análisis temporal, que nosotros vimos una foto y sobre esa foto sacamos conclusiones. Nosotros no creemos que sea así porque fuimos en una serie, esas recorridas fueron en series de 2015 a 2020 y no nos parece que nuestro trabajo le falte. Sí, por ahí podemos localizar estas cosas en las poblaciones que tienen migraciones o en las poblaciones que ya conocemos ese comportamiento, de registrarlo en el tiempo sumaría mucho. Bueno, gracias. Después hay un comentario de Jerónimo Castro. Él dice, muy interesante, felicitaciones por el gran trabajo. Un dato muy valioso es el dato del efecto del descanso sobre la cobertura, ambos en mismas condiciones climáticas, más allá de la especie. Cuando hubo descanso debido a la clausura, en este caso, hubo respuesta. Exacto. Claro, sí, por supuesto. Luego Raúl Cardón dice, me permito preguntar al doctor Oliva y a la ingeniera Cepeda, en el caso particular de los ensayos del Parque Nacional Monte León y de Cañadón de las Vacas, si no entiendo mal, ninguna de las 3 hipótesis de trabajo son válidas. O sea, ninguna de ellas es válida. ¿Es esto correcto? ¿Por qué se insiste en relevamientos prediales si sabemos que los guanacos, cuando llegan a una densidad interespecífica determinada, se desplazan e inician la colonización de nuevas áreas? Esto es a lo que algunos autores denominan dispersión difusiva en la dinámica de las poblaciones de herbívoros. Bueno, ahí yo diría que en el tema de las hipótesis se demuestran dos de las hipótesis, un poco se rechazan dos de las hipótesis. La primera, que era de que los guanacos naturalmente iban a mantenerse muy por debajo de la capacidad de carga. En realidad vemos que toman densidades por arriba de la capacidad de carga. Lo que no se vio es que la población se dispare en densidad, como en algunos otros casos que hemos visto también por fuera de las áreas estas. La última de las hipótesis es que no daña, que el guanaco no daña o no tiene efecto sobre el pastizal. Eso evidentemente tampoco es así. La segunda hipótesis, con el tema de cómo interaccionan las ovinos y los guanacos, no tenemos datos porque no había ovinos ahí. ¿Y por qué usamos, digamos, sistemas sin ovinos? Porque, bueno, pensamos que cualquier pequeña densidad de ovinos que hubiera habido por fuera, le hubieran echado la culpa básicamente de la degradación o del efecto sobre la vegetación. Entonces,
Todavía esa hipótesis necesita reforzar, y por eso en los relevamientos hoy en día se están registrando ovinos y guanacos, porque lo que vemos es que los grupos de guanacos y ovinos, como saben todos los productores acá, se mezclan. Y el tema de la... eso es una pregunta interesante, digamos, ¿qué pasa con los guanacos cuando llegan a una densidad límite o estable en Monteleón o en Cañón Vacas? ¿Dónde van a parar los guanacos que van naciendo? Una posibilidad es que, bueno, aumente la mortalidad. En realidad no tenemos datos demográficos de los guanacos, pero con toda población, digamos, nativa, cualquier población, en realidad cualquier población animal, cuando llega a un límite de los recursos, empieza a bajar la fecundidad o aumentar la mortalidad. Es posible que haya lo que se dice la emigración o difusión, como dice dispersión difusiva. Claro, que puede ser que en los primeros años se vayan hacia los campos vecinos, pero una vez que los campos colindantes ya tienen una densidad similar, bueno, son los campos colindantes los que van haciendo, digamos, va a haber un límite donde se va a ir aumentando la difusión de la especie si hay lugares que no tienen guanacos, ¿no? Y también hay que ver que nosotros lo que pensamos es que las pequeñas poblaciones de guanacos que había en todas las estancias del sur, por lo menos, que estamos pensando, qué sé yo, Cañón de las Vacas, o Los Pozos, o Cabo Buen Tiempo, una vez que se dejó de chulenguear y que no hubo presión sobre las poblaciones y manteniendo el control de los pumas, es muy probable, muy verosímil que son esas mismas poblaciones que han ido aumentando y que han llegado a las densidades que hoy en día se ven. Más allá de que hay lugares que realmente antes no tenían guanacos, como Cóndor, y bueno, ahí sí puede haber sido lo que es eso, esa dispersión, esa migración desde lugares que ya están de alguna manera saturados o cerca de la capacidad de carga. Pero bueno, me parece que no sabemos mucho de las migraciones. La gente en Monteleón se están poniendo collares y eso van a ser datos interesantes para ver si los guanacos realmente se van a campos vecinos o realmente se quedan siempre en el lugar. Gracias. Martín Diego Villa dice: las poblaciones fijas están relacionadas con la existencia de aguadas artificiales. ¿Cuál es su opinión? No, porque en el caso de Monteleón no hay aguadas artificiales y las poblaciones permanecen ahí. No sería una variable directa para relacionar o que explique por qué el guanaco se queda en más densidad en esos lugares. Una estrategia que se está probando actualmente en un proyecto de INTA que lo lleva a cabo Martín Roa en zona norte de Santa Cruz, acorde a un trabajo que viene realizando también Chubut, es restringir las aguadas. Se tapan las aguadas o permitiendo solamente que el ovino tome agua y el guanaco no, y bueno, y esta hipótesis de que, bueno, si le restringís la aguada, el guanaco va a irse o va a distribuirse, a dispersarse en otros sitios, no estaría sucediendo y no nos olvidemos que es un camello igual, ¿no? Sí, hay toda una idea en Chubut de que son las aguadas artificiales las que son responsables de permitir el aumento de la densidad de guanacos. Yo creo que ese argumento es más débil a medida que vamos más hacia el sur, porque todos sabemos que en el sur, digamos, todo el invierno, digamos, no hay necesidad de aguadas para los ovinos y que hay muchas más aguadas naturales, lagunas, y los guanacos, al ser camélidos, no necesitan tomar agua todos los días, ¿no? Entonces,
Puede ser que haya algo de esto, por eso se está investigando el tema de la restricción. Yo sé que para los productores también es muy frustrante, digamos, el tema de la competencia, además de por el pasto, por el agua, porque realmente hay competencia, o sea, los guanacos toman agua cuando está disponible. Pero no creemos que sea un factor como para decir, bueno, si cerramos las aguadas, como pasó en Reunión de las Vacas o en Monte León, sigue habiendo guanaco. Yo creo que todo suma, ¿no? Cada estrategia que los productores usen para poder alterar de alguna forma la dispersión o el asentamiento de los guanacos en el pastizal suma. O sea, si se cierran las aguadas y en muchos casos hay muchos establecimientos que han subido los alambres y una sumatoria de estrategias de manejo probablemente afecten en algo el comportamiento de la especie. Pero no per se, o sea, no por sí sola las aguadas artificiales explican las densidades de guanacos. Gracias. Un comentario de Chacho dice, el Plan Nacional de Manejo Sustentable de Guanaco actual no dice nada acerca de controlar la sobrepoblación. La S, en las siglas PNMSG, no se refiere a la sustentabilidad del pastizal, se refiere solamente a que no se extinga el guanaco. Bueno, sí, está muy bien, es así. A ver, el plan justamente es nacional. Y nosotros como Santa Cruz, ahora último se ha sumado Chubut y Río Negro igual, somos una de las pocas provincias que buscan el aprovechamiento de la especie y de las cuales una de las estrategias para contrarrestar un poco esto de la competencia y los aumentos de la densidad son las cosechas de guanaco. Entonces, es una provincia, dos provincias versus el resto del país. Hay muchos lugares y se ha hecho una fuerte inversión en el gobierno anterior por fomentar o desarrollar lugares como la Payunia. No sé si todos conocen qué es la Payunia. Es una reserva grande en Mendoza donde se trabaja el esquila en silvestría y la cría de guanacos y en comunidades. Entonces, es una provincia o es Patagonia, o algunas provincias de Patagonia versus el resto del país. Y otra cosa importante con la que lidiamos es que es Patagonia la reserva más grande de la especie a nivel mundial. Entonces, en las charlas, cuando se plantea esta postura de que Santa Cruz quiere hacer aprovechamiento de la especie y un poco nos cargamos con esta cruz de no, ustedes son ustedes deberían ser la reserva de la especie a nivel mundial y filántropos como deberían pagar para venir a ver este tipo de especies. O sea, son discursos válidos. No digo que no digo que nosotros tengamos razón, pero digamos, hay distintos frentes de discusión que hoy, sin sustento científico que respalde lo que Santa Cruz quiere mostrar, es muy difícil llegar a esos niveles de discusión. Entonces, creo que con el trabajo que venimos haciendo entre todos y como provincia, vamos lento, pero vamos bien. Sí. Pero de todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con Chacho. El Plan Nacional de Manejo de Guanaco siempre sí. fue dominado, digamos, por el grupo de camélidos, que son biólogos, son colegas que están preocupados por la conservación de la especie del guanaco, pero no participaron ahí ecólogos de pastizales, nunca. Entonces, no se planteó el tema de los pastizales. De hecho, el Plan Nacional de Manejo de Guanaco dice que no se debe bajar la carga por una cuestión de presión sobre el pastizal, sino que se debe mantener las poblaciones. Bueno, todas esas cosas son las que a través de trabajo científico estamos tratando de aportar datos. En todos estos foros, las cosas que se discuten tienen que estar
validadas con información publicada. Y eso es lo difícil. Todos sabemos que los guanacos y los bovinos viven prácticamente juntos y no se segregan, pero hasta ahora no lo hemos podido demostrar. Y bueno, hasta que no se demuestre van a seguir siendo válidos sus argumentos, las tres hipótesis del principio. Gracias, chicos. Vamos a seguir con otras preguntas. Hay mucho interés en el tema, así que si nos permiten, vamos a continuar. Raúl Cardón dice, la gestión de las poblaciones de guanacos debería necesariamente incluir saca, extracción, o traslado de los herbívoros no deseados o controlados, guanacos. ¿Por qué razón el Plan Nacional de Manejo Sustentable del Guanaco tiene números tan bajos de extracción? ¿Se prevé trabajar en ese punto? Por lo que estaban comentando también. Un poco lo que respondimos hace un momento, digamos, no es el objetivo del Plan Nacional las cosechas. Las cosechas de guanaco son un requisito que Santa Cruz peleó mucho para que se modifique en el 2019 y finalmente con las pruebas pilotos de los 16 establecimientos que INTA aportó datos, que de hecho fuimos muy criticados, y que ese logro que nosotros consideramos un logro de haber podido modificar el Plan Nacional para que se contemple en las cosechas, se intentó volver a modificar en el 2019, participamos de muchas reuniones y finalmente, bueno, no se pudo modificar y el plan vigente sigue siendo el de 2019. Hace poco participamos junto con la Comisión Asesora de Guanacos de la provincia, que está formada por muchas instituciones, en una propuesta de cambio, incluso varios puntos del Plan 2019, para seguir trabajando y que se pueda dar un sustento legal a las cosechas de guanaco que se está trabajando desde Santa Cruz. Por otro lado, Santa Cruz continúa porque el plan de Santa Cruz sí tiene el aprovechamiento de la especie y mientras respetemos eso, vamos a poder seguir trabajando y tratando de desarrollar productos y subproductos del guanaco en este contexto. Sí, yo lo que creo es que lo que tenemos que demostrar es seriedad en el monitoreo, ¿no? Si nosotros vamos mostrando que año a año medimos las poblaciones, que como se sugiere después de una saca, que puede ser una saca experimental, la población baja pero no se derrumba, digamos, no desaparece el guanaco, sino que va tendiendo a un equilibrio con la oveja y con el pastizal. Esto lo vamos a poder ir defendiendo en el plan nacional también. Pero es cierto que es frustrante porque lo que quieren los productores hoy en día, más que aprovechar el guanaco, porque en realidad por ahora económicamente no es muy rentable, lo que quieren es bajar las cargas, porque lo que ven es que las señaladas van descendiendo porque los guanacos están compitiendo. Y la respuesta es que las cargas están siendo muy altas y los guanacos nos parece a nosotros que son más competitivos que los ovinos, por lo menos en niveles de procreación, ¿no? Con la misma cantidad de recursos mantienen mucho más el crecimiento poblacional. Así que bueno, pero me parece que lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y la provincia tiene la facultad, tiene la potestad de hacer ensayos experimentales de saca, por ejemplo. Lo que no es posible, lo que no sería aconsejable sería hacer una saca provincial. De hecho, en el 2019 se planteó la faena a campo y eso se permitió porque fue una prueba piloto y experimental para saber cómo funcionaba estrategias de arreo, de encierre, de faena a campo. Finalmente la faena a campo no es algo que continúe, sino que hoy lo que se está haciendo es encerrando y llevando en pie a frigorífico. Y después otra cosa es que el miedo de que la población desaparezca por una cuestión de aprovechamiento de la especie es inviable para la práctica, digamos. No hay forma de encerrar un volumen tal que ponga en riesgo a la especie. Se han hecho cosechas desde el 2019 a hoy y las cosechas, por la eficiencia de los encierres y el trabajo que implica todo eso, incluso con una ventana grande de cosecha,
no se llega ni al mínimo autorizado. O sea que eso hay que también romper ese mito, ¿no? Esteban Gani dice, muchas gracias por el trabajo. Sería interesante contar con el índice de salud del pastizal tanto de Monte León como de Cañadón de las Vacas. Sí, está bien. Sí. Sí. Coincido. Esto con la publicación, digamos, ahí tienen los índices, estos de LFA. Pero es cierto que podemos hacer el tema del índice de salud de pastizales. En realidad, tanto en Cañón de las Vacas como en Monte León se siguen haciendo relevamientos de evaluación de pastizales con el método Santa Cruz que incluyen los índices que mencionan. Después Marisol Nahuín dice, buenas noches, ¿dónde se pueden visualizar las estadísticas sobre evaluación de pastizales? Yo no sé bien a qué se refiere. No hay un lugar, un sitio donde se puedan publicar los resultados de cada relevamiento de pastizales. Los relevamientos de pastizales son prediales y son propios de cada establecimiento. No es un dato público, digamos. No. Sí. En algún momento nos planteamos el tema, pero son datos de los productores, son pagados por los productores o por el INDA, cuando es una cuestión experimental, pero en realidad son datos el único dato, privados. claro, que podemos llegar a tener hoy público es la publicación realizada a través de capacidad de carga, receptividad obtenida a partir de imágenes. Estos trabajos van a ser cada vez más frecuentes. Paula está trabajando en nuevas imágenes mucho más chicas para poder estimar esta receptividad anual, no en un promedio de años, sino algo inmediato. Es cierto que también la evaluación de pastizales es un dato certero y que te permite ajustar todo lo digital, así que momentáneamente se hará uno y otro para ajustar lo digital con lo a terreno, pero bueno, la era digital nos va a envolver con la tecnología y bueno, y en un futuro quizás se pueda contar con un dato digital por predio. Gracias. Después Rodrigo hace un comentario, dice que sobre la costa toman agua de mar, en estepa amazónica seca, sin agua natural. Cerrados los molinos durante 5 meses, no se van, no hay cambios. Sí. Es una observación de él. Por eso, sí, nosotros consideramos, bueno, hemos visto mucho de esto que dice Rodrigo, hemos visto que cerrando las aguadas y regiendo los puntos de agua artificial, el guanaco no se corta. Toma agua de lagunas que son alcalinas, que son salinas, sí. Hay otro comentario de Raúl. Dice, ingeniero, me permito citar textualmente el artículo 3 de la resolución 243/2019. Dice, la exportación, tránsito interprovincial y comercialización en jurisdicción federal de productos y subproductos de la especie Lama guanicoe deberá proceder de alguna de las siguientes modalidades. B, manejo en silvestría mediante el método de arreo, encierro y cosecha de ejemplares, con o sin esquila. Véase el punto anterior si está permitida. Sí, en realidad también está aprobado la caza, sí, que básicamente es abatir el guanaco en el campo y despansarlo y llevarlo al frigorífico, pero estos métodos son los que hoy en día se están dejando de lado y el encierre, lo que dice acá, encierre y cosecha de ejemplares. Con o sin esquila. La cosecha significa, bueno, básicamente meterlos en jaula y llevarlos al frigorífico, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Marisol dice, bien, que era eso lo que estaba preguntando, si eran públicas o no las evaluaciones de pastizales. Después Chacho dice, muchas gracias, una postura mucho más realista de la que se ha publicado a la fecha. Bueno, gracias Chacho. Sabemos que, bueno, que Chacho está preocupado, ha publicado muchas, digamos, tiene un guanaco paper, que es como una especie de blog,
y que le preocupa el tema. En realidad a todos nos preocupa, y nos preocupa los pastizales, nos preocupa el efecto sobre la producción, que está siendo muy fuerte. Y bueno, pero me parece que esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y cada uno en su rol, ¿no? Lo que tiene el INTA tiene que ser un rol de aportar datos científicos y tratar de publicarlos y tratar de establecer, digamos, darle los argumentos a aquellos que quieren hacer las cosas bien y que quieren defender los pastizales, y al mismo tiempo defender la producción, porque... Incluso en la parte de la presentación, que nosotros les mostramos ese grafiquito de ovinos versus capacidad de carga, muchos de las discusiones planteadas a nivel conservación, con la gente de la conservación, ellos están convencidos que los productores de por sí trabajan por encima de las capacidades de carga, destrozando el campo. Y nosotros siempre con Gabriel decíamos, pero ¿para quién es negocio trabajar así? Ahora eso es solo un ejercicio, hagamos el ejercicio de a quién le beneficiaría trabajar muy sobrepasado si la oveja resiente ahí nomás el hambre o la falta de disponibilidad forrajera. A nadie le sirve. Estas discusiones que por ahí en este contexto parecen obvias, se hace muy difícil en otros niveles de discusión. Entonces, para cada cosa que nosotros decimos, bueno, ¿dónde está la cita? Por eso consideramos que es un gran avance estos resultados de la tesis y que van a poner, por lo menos hoy, en discusión y va a llevar a trabajar o a generar otra investigación sobre esta investigación nuestra. Y creemos que es un gran aporte de Santa Cruz. Sí, seguro. Fernando Bárcena dice, excelente exposición, gracias. Irene Espehueta también, muy interesante exposiciones, gracias. Y Raúl dice, muchas gracias, un placer conocerlos y lo que hacen. Bueno, estamos finalizando el encuentro de hoy. Queremos agradecerles, Gabriel y Carla, por todo el tiempo, por todo lo que estuvieron trabajando, por lo que hoy compartieron con todos nosotros. Y también por responder tantas preguntas. Como podemos ver todos, esta es una temática de mucho interés para la producción acá en Santa Cruz, y bueno, tenemos mucho, creo, para estudiar y seguir trabajando en este tema, avanzando desde INTA. Así que también queremos agradecer a todos los participantes que estuvieron hasta esta hora de la noche, y bueno, y si hay algunas otras preguntas que ustedes quieran hacer, pueden contactarse con los profesionales que estuvieron esta noche. Encuentran a través de internet los correos electrónicos, o nuevamente los invitamos a que se contacten con las agencias de extensión también para hacer consultas. Y bueno, y los esperamos para las próximas 2 charlas que vamos a tener el jueves próximo también, a las 18:30 en este mismo enlace. Y bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.